Corte Constitucional analiza citar a una sala extraordinaria para debatir anunciado decreto de emergencia económica. Presidente Petro eleva la tensión con la Corte y advierte que si el tribunal tumba el decreto de emergencia, Colombia enfrentaría una crisis económica grave. Esta semana reinicia erradicación de cultivos ilícitos con glifosato, confirma ministro de Justicia. 18 militares cumplen 2 días secuestrados en Chocó, responsabilizan al ELN. Paloma Valencia entra en la recta de definiciones mientras su partido y la Gran Consulta se disputan participación rumbo a las presidenciales de 2026. Grave accidente de tránsito en Antioquia. Bus de servicio público pierde el control y se sale de la carretera. 25 heridos. Gobierno Nacional admite fallas en la estrategia militar tras recientes atentados en Cauca y Cesar. Gobierno a rendir cuentas a la Contraloría. Exigen información de operación en mercado financiero tras polémico préstamo. Tras varios años de conocida rivalidad, J Balvin y Bad Bunny hacen las paces en pleno concierto. Esto y más en las noticias del entretenimiento. La Corte Constitucional interrumpiría su vacancia judicial con el fin de citar una sala plena extraordinaria para analizar el anunciado decreto de emergencia económica. La Corte Constitucional analiza citar una sala extraordinaria pese a que la rama judicial entró en vacancia judicial desde el pasado 20 de diciembre hasta el próximo 10 de enero. La razón sería el análisis al decreto de emergencia económica que fue anunciado por el ministro de Hacienda ante la negativa del Congreso de aprobar la reforma tributaria. La decisión de la Corte no se formalizaría sino hasta que el presidente Gustavo Petro haga oficial la firma del decreto. La revisión de constitucionalidad se haría para determinar medida por medida cuáles son aplicables, iniciando desde el decreto madre, como sucedió este año con la declaratoria de conmoción interior por la situación de orden público en el Catatumbo. Una fuerte advertencia hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, a la Corte, luego de que se conociera que habría una reunión para debatir lo que sería la emergencia económica en Colombia. El presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia directa a la Corte Constitucional al afirmar que si el alto tribunal llega a tumbar el decreto de emergencia tributaria, se profundizará la insostenibilidad de la deuda pública y se desencadenará una crisis económica grave. El mensaje fue parte de una extensa explicación publicada por el mandatario en la que responsabiliza a la oposición, a la prensa y al Banco de la República por el deterioro de los indicadores fiscales. Las condiciones de la emergencia por este hecho es evidente y si la Corte Constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave. No es amenaza, sino simple economía de primer semestre. El jefe de Estado argumentó que la deuda externa del país no aumenta y que la deuda neta integral disminuirá este año como porcentaje del PIB, algo que según él no se menciona, en busca de resultados electorales en favor de los propietarios de los medios. También arremetió contra el Banco de la República, acusándolo de actuar como oposición al elevar la tasa de interés real por encima del crecimiento de la economía, lo que dijo generó un escenario de insostenibilidad fiscal. Además, se responsabilizó a las comisiones económicas del Congreso por derrumbar los proyectos de financiación que buscan corregir, según él, el déficit primario mediante aportes a los que llamó megarricos. Los gremios y la academia sostienen que la emergencia económica que busca declarar el gobierno no es justificable. No paran las críticas y los cuestionamientos por la posibilidad de que el gobierno declare una emergencia económica. De acuerdo con varios sectores económicos y de la academia, en este momento no se justifica tomar dicha medida. La menor disponibilidad de ingresos que ha generado una crisis fiscal no pasó de un momento a otro y era un tema que se venía advirtiendo desde hace 2 años. Creemos que no existe ninguna justificación, ningún hecho sobreviniente que permita argumentar que la caída de la ley de financiamiento genere una perturbación grave económica para el país, como lo exige el artículo 215 de la Constitución Política. Es de anotar que el gobierno busca la emergencia luego de ser hundida la ley de financiamiento en el Congreso de la República. Se tiene desfinanciados sectores como salud, los subsidios de energía, fuerzas militares y las vigencias futuras. Para FEDesarrollo se tiene otras alternativas. Los 16.3 billones de pesos representan menos del 3% del total del presupuesto, así que le quedará muy difícil argumentar al gobierno que esa afectación de menos del 3% del presupuesto pueda generar
una eventual catástrofe económica para la economía y para el gobierno nacional. Varios gremios, en su mayoría pertenecientes al Consejo Gremial, piden una revisión responsable a la Corte Constitucional. También hubo pronunciamiento desde diferentes sectores políticos, esto en rechazo a la emergencia económica que decretaría el gobierno nacional, pero que la Corte podría tumbar. Tras la declaratoria de emergencia económica y la advertencia del presidente sobre una posible crisis grave si la Corte Constitucional tumba el decreto tributario, distintos sectores políticos y económicos reaccionaron con fuertes cuestionamientos al alcance jurídico, fiscal y procedimental de la medida. Desde varios frentes se advirtió que el decreto podría violar la Constitución y que las facultades excepcionales no pueden reemplazar la discusión legislativa. Algunos señalaron que una reforma tributaria aprobada vía decreto sería ilegal y afectaría especialmente a sectores populares, por lo que la Corte tendría competencia para tumbarla. Crisis estructural, déficit del 6.5 al 7% del PIB 2025, deuda del 60% del PIB, crecimiento del 2.5 al 2.7, inflación del 5.3%, no imprevisible violando el artículo 215, abuso inaceptable. También se cuestionó que el gobierno responsabilice al Banco de la República por la insostenibilidad de la deuda, mientras analistas insisten en que las reglas fiscales deben restaurarse, la burocracia recortarse y la evasión debe combatirse con herramientas modernas. Dada la evidente ilegalidad que intenta Gustavo Petro para aprobar por decreto una reforma tributaria por 16 billones de pesos y muy en contra de los sectores populares y las clases medias, esa reforma puede ser tumbada por la Corte Constitucional. Negaba que estuvieran pensando en subir el 4 por mil en 2024 al 5 por mil, pero en medio de la inconstitucional emergencia económica pretendían imponer ese exabrupto. Las reacciones dejan ver un amplio desacuerdo frente a la vía excepcional escogida por el Ejecutivo y un llamado a que la Corte evalúe el decreto con calma, al tiempo que se advierte que insistir en reformas sin consenso solo incrementará la tensión institucional en un momento de fragilidad fiscal. Noticia en desarrollo. El ministro de Justicia encargado, Andrés Hidárraga, anunció que esta semana se reinicia la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato. El viernes 26 de diciembre se retomará la aspersión con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos. Según el gobierno, el procedimiento se realizará con drones y no se calificaría como aspersión aérea sino terrestre. Es una aspersión terrestre controlada que se va a hacer fundamentalmente en aquellos lugares donde hayan, por parte de grupos armados ilegales, situaciones donde estén forzando a los campesinos a sembrar hoja de coca. Según el ministro, en 30 minutos se podría rociar el químico en 1 hectárea de hoja de coca. Esta herramienta concentra sus esfuerzos en proteger la vida, no solamente de los policías, sino también de las personas habitantes alrededor, de proteger el agua a través de una aspersión controlada, reitero, a máximo 1.5 metros. El plan de gobierno arrancaría en el Cauca, en zonas donde los campesinos sean obligados a cultivar, pero se extendería a Arauca, norte de Santander y Nariño. Y esto entonces nos permitirá también hacerlo de manera mucho más eficiente, controlada, mitigando riesgos ambientales. Eso también se hace a través de la aprobación de el PECAT, que es la instancia técnica interinstitucional para la aspersión terrestre. El ministro señaló que están a la espera de una autorización de la ANLA para iniciar con el plan el viernes. Luego de conocerse que regresaría la fumigación con glifosato, esto terrestre, pues diferentes campesinos en diferentes regiones del país rechazaron la medida. Dicen que esto podría traer más guerra y diferentes complicaciones, especialmente de hambruna. Preocupación muestran los campesinos del Cañón del Micay en el Cauca, dedicados al cultivo de la hoja de coca, ante los anuncios del gobierno nacional de volver a las fumigaciones con glifosato. Estamos en este momento las comunidades viviendo una guerra que hemos resistido a fuego y sangre, y aparte de esto le vamos a sembrar hambruna. Si se funiga el Cañón del Micay, donde dependemos más de 40.000 personas, sencillamente va a haber una escasez y una hambruna gigante. Entre tanto, el representante a la Cámara, Óscar Campo Hurtado, asegura que amenazas con bombardeos y glifosato es muestra de fracaso del gobierno nacional en sus políticas. Nos anuncia bombardeos, nos anuncia
fumigaciones con glifosato. Y esto no muestra sino que fracasó el gobierno con implementar el acuerdo de paz, con buscarle seguridad a la gente, a la sociedad, que sigue estando carnetizada, que sigue estando amedrentada. Por último, el parlamentario señala que el Cauca necesita inversión, mano firme con su fuerza pública, que logre golpear las estructuras criminales, pero entendiendo que el problema social en Cauca es una bomba de tiempo. En el Chocó, 18 militares fueron secuestrados por la comunidad. El comandante de la región le contó a Noticentro 1 cómo en una asonada más de 200 personas detuvieron a la tropa, que se dirigía a un lugar en el que llevarían a cabo una operación contra el ELN. Ya son más de 36 las asonadas en el país en este año. Estos son los 18 soldados que cumplen más de 24 horas secuestrados por la comunidad tras una asonada de más de 200 personas en el Carmen de Atrato, Chocó. Las tropas fueron rodeadas cuando iban tras una importante cabecilla del ELN. El comandante de la unidad reveló los detalles en Noticentro 1. Esta unidad militar es ubicada e inmediatamente rodeada por una cantidad de aproximadamente 200 a 220 personas de la comunidad indígena La Puria. Usualmente el ELN las instrumentaliza para presionar a que la fuerza pública no realice operaciones militares allí. El general denunció que sus hombres fueron maltratados y despojados de sus armas. Aseguró que esta estrategia doblega a la fuerza pública, por lo que ya adelantan una denuncia penal. Es muy difícil y diciente cuando estas comunidades indígenas tratan de no permitir el ingreso a las tropas. Finalizó anunciando que se utilizarán todos los medios para proteger a la población ante nuevos intentos de asonadas. Y nos verán en 2-3 sitios dentro de los mismos resguardos. Y ello quiere decir que tampoco pueden atenuarla y frenar todos los movimientos que están haciendo por parte de las tropas. En lo que va de 2025 ya se contabilizan 36 asonadas con un saldo de 150 militares secuestrados. Ante el panorama electoral de 2026, el ejército advierte que la democracia no será negociable y que no habrán zonas restringidas para la fuerza pública. Otro grave accidente de tránsito se presentó en el departamento de Antioquia. 25 personas resultaron heridas luego de que un bus de servicio público perdiera el control y se saliera de la carretera. Así se estrelló un bus contra un camión y cayó a un abismo con cerca de 25 pasajeros. El impacto muestra cómo el vehículo de carga termina volcado y el de servicio público desaparece del registro. Ocurrió en el kilómetro 3 de la vía Santa Elena. Las autoridades confirmaron que todos sobrevivieron. De acuerdo a unas verificaciones por parte de los agentes de tránsito y algunos videos establecidos, al parecer, las causas de este siniestro vial es sistema de frenos, que nos va a permitir confirmar por parte de los peritajes esta situación, pero los videos establecidos como tal van a ser aportados a la investigación para establecer eso. De las cuales 12 heridos, 6 debieron ser trasladados a centros asistenciales. Cerca de 20 unidades bomberiles. Ambos funcionarios confirmaron que avanza la investigación. Hace una semana Antioquia reportó un accidente similar que dejó 17 personas muertas. La Superintendencia de Transporte ordenó la suspensión definitiva de la empresa Servisuper luego del accidente que dejó 17 fallecidos en Antioquia. Tras el accidente de autobús ocurrido el 14 de diciembre en la vía entre Remedios y Zaragoza, Antioquia, que dejó 17 personas fallecidas, 16 de ellas adolescentes, además de 20 heridos, la Superintendencia de Transporte abrió una investigación administrativa y ordenó la suspensión del Centro de Diagnóstico Automotor comercializadora Servisuper por presuntas irregularidades en la revisión técnico-mecánica del vehículo. Anunciamos unas sanciones preventivas por 6 meses de suspensión a las empresas comercializadoras Servisuper, que es un CDA, y la empresa de transporte Precoltur. Según la autoridad, el CDA habría alterado resultados y reportado información inconsistente. Hay un porcentaje que no realiza las actividades de revisión a fondo. Miren, en este caso se encontró que el bus no cumplió ni siquiera el 20% de la revisión tecnomecánica. La superintendencia advirtió que tomará medidas severas para quienes jueguen con la vida de las personas.
Y en medio del caos y el terror provocado por grupos armados en el país por diferentes atentados terroristas que han implicado a la población civil y a la fuerza pública, las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional ELN anunciaron en las últimas horas un cese del fuego por las festividades navideñas. Sin embargo, la fuerza pública mantendrá las operaciones ofensivas. Tras una oleada de violencia que mantiene a Colombia sumida en el terror a manos de grupos armados, el ELN y las disidencias FARC anunciaron un cese al fuego o tregua temporal durante Navidad y fin de año. La Dirección Nacional del ELN orienta a todas sus estructuras no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado. El ELN fue el primero en anunciar una pausa del 24 de diciembre al 3 de enero, tras una semana sangrienta que dejó más de 80 ataques en el país, incluyendo la masacre a un batallón en el Cesar que dejó más de 7 militares asesinados. El cese de acciones militares ofensivas contra la fuerza pública por tiempo indefinido, reservándonos nuestro legítimo derecho a la defensa. A ellos se sumó alias Calarcá con un cese indefinido, aunque advirtió que seguirán combatiendo a otros grupos ilegales. Por su parte, la estructura de Bamordisco anunció su tregua del 23 de diciembre al 7 de enero. Sin embargo, mientras se habla de tregua, los ataques en las regiones no se detienen. En las últimas horas, en Suárez, Cauca, la disidencia Jaime Martínez hirió a un civil en pleno evento deportivo y en Chocó 18 militares fueron secuestrados. El ministro de Defensa aseguró que las operaciones contra los grupos armados se mantendrán. Y a pesar del anuncio de cese del fuego por parte de diferentes grupos armados, en Cali las autoridades están en alerta. Afirman que mantendrán los operativos contra las disidencias y el ELN. Desde la Secretaría de Seguridad de Cali señalaron que no bajarán la guardia en la ciudad durante los últimos días del año a pesar del anuncio de grupos ilegales como las disidencias de las FARC y el ELN de un cese al fuego. Bueno, eso es una decisión que han tomado, pero aquí han ocurrido hechos muy graves que tienen que seguir siendo investigados y que esperamos poder llevar a los responsables ante la justicia. Además, indicaron que las recompensas siguen activas para dar con la captura de los responsables de recientes ataques terroristas como el ocurrido en el barrio Mariano Ramos. Por cualquier información, 200 millones de Cali, 200 millones de la gobernación. También hay una recompensa importante por parte del Ministerio de Defensa contra Max. Cabe recordar que en dicho atentado 2 policías fueron asesinados. Luego de una evaluación sobre el orden público en el país, el ministro del Interior Armando Benedetti admitió que en la estrategia militar vigente hay fallas. Tras una evaluación de la situación de orden público en el país, el ministro del Interior Armando Benedetti reconoció que la estrategia militar vigente presenta fallas, evidencia de deficiencias de seguridad en zona donde se han registrado los recientes hechos violentos. El jefe de la cartera política señaló que el gobierno identificó problemas en los anillos de seguridad y en las garantías del control, aspectos que según explicó quedaron en evidencia tras los atentados ocurridos en el Cauca y en Aguachica. Aparece que siempre hay más estructuras criminales que realmente fuerza pública o que están dispersadas. Para satisfacer este problema, se va a complementar con que se va a duplicar lo que está en la zona del Catatumbo y en la zona de Cauca. El ministro también indicó que como parte de las decisiones que se están evaluando, el gobierno reactivará la fumigación con glifosato en aquellos lugares donde grupos armados ilegales estén utilizando la coerción contra comunidades campesinas para imponer cultivos ilícitos. El cañón del Micay en el departamento del Cauca sigue siendo epicentro de guerra, protagonizada por las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. En las últimas horas se contabilizaron 5 fallecidos. Los enfrentamientos entre guerrilla del ELN y disidencias de FARC por disputa de territorios en el Cañón del Micay y Serranía del Pinche deja por lo menos 5 personas muertas, entre ellas menores de edad. Frente a esas confrontaciones que se dan en estos dos grupos al margen de la ley, desafortunadamente, tengo que decirlo, son 5 personas que ya se hizo todo el procedimiento para sacarlos de la zona, entre ellos 3 niños que de verdad nos duele el alma y nos duele el corazón, como
cómo estas personas están reclutando a nuestros niños en el departamento del Cauca para llevárselos a una guerra que sin duda alguna no les pertenece. El hecho se produce cuando la guerrilla del ELN ha querido ingresar a la zona con el fin de recuperar territorios perdidos. Disputa de territorio, precisamente recordemos que en Argelia desde hace mucho rato viene pues la estructura, la Carlos Patiño, la nueva Marquetalia, y hoy pues el ELN, que en otra hora estuvo en su momento allí, pero que hoy están intentando entrar nuevamente. Los cadáveres estarían siendo trasladados por la comunidad hasta la cabecera municipal de Argelia para su respectiva identificación. La Fiscalía decomisó bienes valorados en más de 65.000 millones de pesos a los implicados en el escándalo de defraudación de centros poblados. La Fiscalía tomó medidas para recuperar los activos que se perdieron en el escándalo de centros poblados y decomisó 23 bienes valorados por 65.900 millones de pesos que estaban a nombre de Emilio Tapia y hasta la exministra de las TICs, Karen Abudinen, así como otros particulares. Parqueaderos, comercios y activos societarios asociados a Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Otomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres y sus familiares. Los bienes fueron decomisados en Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. Habrían sido adquiridos con recursos del anticipo recibido de manera irregular. Las medidas de carácter exclusivamente jurídico buscan recuperar recursos públicos del proyecto que pretendía instalar 7.277 centros digitales. Los bienes decomisados por la Fiscalía serán administrados por la SAE. Paloma Valencia, quien lidera al uribismo desde el Centro Democrático para las elecciones 2026, irá a consulta. Así está la recta política. La candidata presidencial Paloma Valencia avanza en la definición de su estrategia política de cara a las elecciones del 2026, luego de sostener reuniones tanto con su partido como con el bloque de aspirantes de la Gran Consulta, que prepara una consulta interpartidista para marzo del próximo año. De mi parte, acataré la decisión final de nuestra candidata, la senadora Paloma, a quien apoyaremos con todo el entusiasmo. La precandidata Vicky Ávila informó que los 6 integrantes de la Gran Consulta se reunieron con Valencia, quien manifestó su interés de hacer parte de este mecanismo de selección presidencial previsto para el 8 de marzo. Según Ávila, el encuentro se dio en un ambiente de unidad y con el objetivo de construir un proyecto común para el país. Las fuerzas del Pacto Amplio, es decir, la izquierda, algunos independientes y el Pacto Histórico, formalizaron su convocatoria para la consulta del 8 de marzo. Las fuerzas de izquierda y los sectores progresistas anunciaron oficialmente la convocatoria a una consulta popular para el próximo 8 de marzo del 2026, en la que se elegirá la candidatura presidencial del llamado Pacto Amplio, una coalición que busca llegar unificada a la primera vuelta y liderar un nuevo gobierno con agenda social. Les he contado hace tiempo que el próximo presidente de Colombia será de centro izquierda. El anuncio que hemos hecho, la confirmación de la consulta presidencial del Pacto Amplio, será el escenario en que vamos a unir una poderosa corriente de luchas populares, de luchadores sociales, de reivindicación de derechos, de libertades, que han encarnado las izquierdas, con una poderosa corriente de pensamiento también liberal, socialdemócrata, de centro, de independientes, de gente que lo que quiere es seguridad, estabilidad, equilibrio. Las organizaciones políticas firmantes afirmaron que el pronunciamiento queda abierto a la adhesión de otros partidos, movimientos, precandidaturas y sectores ciudadanos que compartan una identidad programática basada en la defensa de las reformas sociales, la ampliación de la democracia, la transición energética justa, la garantía de la seguridad humana y la soberanía nacional. La convocatoria también plantea un compromiso con la solución dialogada de los conflictos y la construcción de un gobierno abierto e innovador. El documento resalta que la unidad de las izquierdas, el progresismo, el liberalismo socialdemócrata, el centro y los sectores independientes es vista como condición indispensable para garantizar estabilidad política en el próximo periodo presidencial y responder a las demandas sociales del país. Desde la Dijín de la Policía se confirmó diferentes operativos contra los grupos armados, especialmente las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Hubo ocupación de bienes, también se habla de más de 440.000 millones de pesos en una afectación a sus finanzas.
Este sería el golpe más contundente del año contra las finanzas del narcotráfico y grupos armados como el ELN y las disidencias FARC. Son en total 431 bienes entre mansiones, fincas de recreo y empresas fachada, que hoy pasan a manos del Estado bajo extinción de dominio, incluidos inmuebles del cabecilla principal del Estado Mayor Central, alias Marlon. Del terrorismo, del secuestro, del narcotráfico, de la minería ilegal y del desplazamiento forzado en Colombia. Los bienes se encontraban en Risaralda, Valle del Cauca, Quindío, Putumayo, Caquetá, Santander, Antioquia y Bolívar. Y uno de los resultados más importantes sería contra alias Urqueta, cabecilla del ELN. Los 431 bienes, evaluados en más de 445.000 millones, fueron dejados bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales. Bogotá. Desde las 5:30 de la mañana, un grupo de recicladores bloqueó la calle 100 con autopista en Bogotá, lo que dejó a 250.000 personas afectadas por el caos vehicular. Nos perjudicaron demasiado. El panorama en la capital del país fue con cierres totales y masivos trancones en varias vías como la autopista norte. Esto debido a una serie de manifestaciones organizadas por más de 500 recicladores, quienes rechazan completamente un decreto de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, el decreto 014, que prohíbe que los recicladores realicen sus actividades en espacios públicos. Con la excusa de levantar el desorden del espacio público, también nos está levantando a nosotros como recicladores. Por su parte, el distrito indicó que rechazan las vías de hecho y que hay espacios para dialogar. Tenemos que resolver una situación de ciudad, ¿sí? La ciudadanía exige que los espacios se encuentren limpios y por eso hemos realizado operativos para mantenerlos limpios. La Alcaldía de Bogotá no negocia la aplicación de normas. Podemos sentarnos a mejorar los canales de pedagogía que tenemos. Más de 250.000 ciudadanos se vieron afectados por estas manifestaciones que se extendieron durante todo el día. No estoy de acuerdo que sí las hagan, pero no perjudique mucho la movilidad. La protesta contó también con una fogata frente a la alcaldía de Chapinero. No hay derecho, no da tregua el uso irresponsable de pólvora en Bogotá. En las últimas horas las autoridades confirmaron que se incautaron 6.000 unidades de estos artefactos. Además, también se confirmó 53 personas heridas por el uso de pólvora. Entre estas hay 12 menores de edad. Aún no llega la Navidad y las incautaciones de pólvora continúan en la capital del país. Recientemente, la Policía Metropolitana de Bogotá decomisó más de 6.000 unidades de material pirotécnico en 2 operativos realizados en las localidades de Los Mártires y Rafael Uribe, donde los elementos se encontraban almacenados y listos para su distribución en establecimientos abiertos al público. En el barrio La Favorita fueron halladas 1.496 unidades, avaluadas en cerca de 10 millones de pesos. Mientras que en Diana Turbay se incautaron 4.880 elementos, gracias a información suministrada por la ciudadanía. El material que se encontró incluía voladores, martillos explosivos, volcanes, bengalas y tortas pirotécnicas y otros elementos de alto riesgo para los menores. A los responsables de este hecho se les impuso una orden de comparendo por incumplimiento de la normatividad vigente. Es importante destacar que en lo corrido de este mes de diciembre, se han incautado 2.2 toneladas de pólvora. Cabe destacar que con corte al 22 de diciembre de 2025 en Bogotá se han registrado 53 personas lesionadas por el uso de pólvora durante la temporada decembrina, entre ellas 12 menores de edad. Además, 16 de los casos ocurrieron bajo los efectos del alcohol, según la Secretaría Distrital de Salud. En Bogotá, usuarios de la EPS Compensar alertaron sobre las fallas en el funcionamiento y la prestación de servicios del dispensario Éticos Serrano Gómez. Este lunes, afiliados a la EPS Compensar denunciaron presuntas irregularidades en la prestación del servicio en el dispensario Éticos Serrano Gómez, ubicado en el norte de Bogotá. Según los usuarios, se han presentado fallas en la atención médica, así como retrasos en la entrega de medicamentos. Yo vengo por el medicamento por una quetiapina que desde el 12 no me la han querido entregar, me mandan de un lado para otro y la responsabilidad es de este dispensario. Entonces yo exijo que me entreguen porque es un medicamento no controlado y es un medicamento que es vital para la condición de mi papá. Mi papá está en un geriátrico, él tiene 91 años. Mira el turno que saqué.
a las 6:30. Y miren qué turno vamos y son las 8:30. Sacó el turno 6:30 y son las 8:30 y van en el G26 y ya tiene el G52. Con razón la gente está muy molesta. Las personas afectadas aseguran que ante esta falta de respuesta del sistema se han visto obligadas a comprar los medicamentos por su cuenta, lo que representa una carga económica adicional para sus familias. La Contraloría General de la República le pidió información al Ministerio de Hacienda sobre las operaciones que está haciendo en el mercado financiero. El requerimiento de la Contraloría General se dio a través de una circular, la cual busca establecer las emisiones, las operaciones que viene realizando el gobierno a través del Ministerio de Hacienda en el mercado financiero. Puso en alerta a varios sectores del país. El programa de subastas que se adelanta por la Dirección de Crédito Público se hace normalmente para la financiación del presupuesto. Sin embargo, las advertencias se dan ya que los montos son altos y las tasas de interés son las más altas del mercado. Un inversionista fantasma, de quien no conocemos hoy nada, seguramente habremos de hacerlo, donde no se sabe ni el plazo ni la tasa. Se hace una estimación de que puede ser del orden de un 13.15%, que significa pues más de un 50% de más del costo de los intereses que teníamos en el año 2022. Sostiene que se está faltando la transparencia. Es una operación que rompe con la transparencia de mercado. Segundo, es una operación que rompe con la filosofía de una subasta abierta y de mercado. Tercero, genera una destrucción del propio mercado de deuda pública, porque cuando el gobierno salga de nuevo en subasta, pues los agentes van a ver con malos ojos esta operación. Se pone en alerta la situación económica del país al señalar que se están dando señales a un alto endeudamiento. El crédito público es una operación que tiene que hacerse mediante mecanismos de subastas para no alterar la libre competencia, que ha sido el mecanismo con que tradicionalmente se han hecho estas operaciones, que incluso dejan claro el principio de transparencia en la contratación de empréstitos. Se pide coherencia al gobierno, que en días anteriores dijo no tener problemas de presupuesto. Hoy comenzó la recta final para el ajuste de lo que será el salario mínimo en el 2026. Esta semana será definitiva para definir el aumento del salario mínimo para el 2026. Las discusiones avanzan en medio de posiciones encontradas entre el sector privado y las centrales obreras. Desde el sector empresarial insisten que el incremento debe mantenerse en un solo dígito, con el argumento de evitar un aumento en la informalidad laboral y proteger el empleo formal en el país. Que el salario mínimo se defina con base en la inflación observada, la productividad, en un diálogo serio entre el gobierno, trabajadores y empresarios. Es cierto que el empleo no se ha desplomado en los últimos años, pero los aumentos por encima de la productividad han presionado la informalidad. Y esa cuerda no se puede seguir tensionando. Entre tanto, las centrales obreras sostienen que el ajuste debe ser de 2 dígitos y plantean un incremento cercano al 16%, asegurando que esto permitiría mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al costo de vida. El ministro Benedetti nuevamente hace una declaración sobre el incremento del salario mínimo, diciendo que va a ser superior al 12%. Desde la Central Unitaria de Trabajadores nos parece que eso es un buen anuncio, pero seguimos insistiéndole, especialmente a quien en definitiva va a tener la definición, al presidente Gustavo Petro, a que se aproxime lo más que se pueda al 16%. Sería una estupenda noticia para los trabajadores y las trabajadoras de Colombia. Por ahora se mantiene la expectativa frente a la definición del aumento del salario mínimo para el próximo año, una decisión clave que impactará tanto a trabajadores como al sector productivo del país. La Dirección de Impuestos y Aduanas ha realizado diferentes operativos en las zonas francas del país, además en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Ya se habla de una incautación superior a los 15.000 millones de pesos. En operativos de control aduanero, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN aprendió mercancías por un valor superior a los 15.000 millones de pesos. Las acciones corresponden a la temporada de fin de año, donde se fortalecen medidas, 13 en zonas francas, 7 aeropuertos y 2 pasos de frontera. Entre los objetivos está establecer el cumplimiento normativo de las operaciones desde y hacia las zonas francas del país, así como el movimiento legal de dinero que ingresa y sale de Colombia,
por parte de viajeros internacionales. De los operativos se destaca la retención en zonas francas de 316 botellas de licor, 8 bombas hidráulicas y 20 rollos de polímero termoencogible utilizado para empaques de alimentos, bebidas y cosméticos. Las medidas se mantendrán hacia mediados de enero del próximo año. ANATO dio a conocer la lista de los lugares en Colombia más visitados por el turismo internacional. En la semana de Navidad, la Asociación Colombiana de Agencia de Viajes y Turismo entregó un balance positivo de la dinámica al sector. El gremio reportó que entre los destinos colombianos que son ideales para esta época se encuentran Medellín, Bogotá y Boyacá. En el ámbito internacional, algunos destinos de invierno en Europa y el Ártico comienzan a ganar mayor visibilidad. Destacan por su oferta decembrina, que los mantiene dentro del top 10 de los más visitados por extranjeros, mientras que a nivel internacional, lugares como Finlandia, Andorra y Noruega son los ideales para los viajeros que buscan experiencias asociadas a la nieve, a la Navidad y fenómenos naturales como la aurora boreal. La dirigente dijo que al año Colombia recibe cerca de 5 millones de visitantes extranjeros no residentes. Bogotá concentra más de 1.8 millones de viajeros internacionales. Aprovechar esta temporada para fortalecer el turismo interno y organizar viajes internacionales con la asesoría experta de una agencia de viajes que conoce los destinos de primera mano y diseña la experiencia a la medida. Se espera un buen cierre de año para el turismo. Con un plan de mejora y ampliación de su capacidad, se adjudicaron las obras para la remodelación del Estadio de Barranquilla. En Barranquilla fueron adjudicadas las obras de ampliación del icónico Estadio Metropolitano, que tendrán una inversión que supera los 45 millones de dólares y que incluyen el aumento de capacidad para más de 60.000 asistentes, además de la remodelación de camerinos, baños, accesos, entre otros aspectos. Así lo anunció el alcalde Alex Char. Arrancamos una obra de gran quilate, son 45 millones de dólares, tener un aforo de 75.000 personas. Muy pocos estadios en Latinoamérica tienen ese aforo porque, claro, cambiamos el césped por un césped híbrido. Las obras del Estadio Metropolitano y Casa de la Selección fueron adjudicadas al consorcio Metroestadio. El Banco de Bogotá avanzó en la compra de la banca minorista del Banco Itaú Colombia y Panamá. A través de un comunicado, el Banco de Bogotá alcanzó un acuerdo para la adquisición del portafolio de clientes del negocio de persona natural de Itaú Colombia e Itaú Panamá. Se trata de una operación estratégica que refuerza su presencia en el sistema financiero como banco universal y consolida su escala en las carteras de consumo y vivienda. Con esta apuesta, Banco de Bogotá adquirirá los activos y pasivos de aproximadamente 267.000 clientes que podrían llegar a representar 6,5 billones de pesos en créditos de consumo y vivienda y 4,1 billones en depósitos. La operación está sujeta a la aprobación de los entes regulatorios. En diciembre aumentan los robos, los fraudes, los ciberdelitos. ¿Cómo proteger su prima? En Noticentro 1 le contamos. Dinero inteligente. Con la llegada de la prima navideña, los hogares aumentan sus gastos, pero también se exponen a estafas, robos y ciberdelitos. Por ello, se lanzan recomendaciones para que proteja sus recursos. Se han identificado modalidades como las falsas ofertas en redes sociales o páginas web clonadas, llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos fraudulentos y compras a su nombre por suplantación. La invitación siempre va a ser a que no atienda llamadas fraudulentas, que vaya siempre a la entidad financiera antes de dar cualquier información relacionada con usted o con cualquier producto bancario. Entre las recomendaciones está no compartir datos personales ni financieros o contraseñas de un solo uso por teléfono, mensaje o correo sin importar quién lo solicite. Desconfíe de promociones demasiado buenas. Verifique siempre la autenticidad de páginas y vendedores antes de comprar. Se reveló que la Superintendencia de Servicios Públicos impuso en el año 2025
multas superiores a los 35.000 millones de pesos. La Superintendencia de Servicios Públicos impuso multas a empresas del sector por más de 35.715 millones de pesos durante 2025. De acuerdo con la entidad, en el caso de energía y gas, el valor asciende a más de 21.712 millones, mientras en el sector acueducto, alcantarillado y aseo se impusieron multas por más de 14.000 millones de pesos. Entre las principales causales de las sanciones a empresas prestadoras se encuentra la no instalación de instrumentos de medición del consumo, el incumplimiento de indicadores de calidad y la vulneración al debido proceso de los usuarios. En Noticentro 1, estos son los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.792 pesos con 59 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.820 pesos y la venden entre 1.870 pesos. Un euro cuesta 4.464 pesos con 60 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 47 centavos. El precio interno se cotizó a 2.647.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $57 con 96 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $61 con 98 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,37% a 2.056 puntos. La noticia saludable del día. Después de una cirugía estética, el proceso de recuperación es clave para obtener buenos resultados y evitar complicaciones. Los primeros días de la cirugía es mejor que coman mucho, que coman bien, sano en lo posible, o sea, más proteína, pero también un poquito de carbohidratos. Hidratada lo más que puedan, al 100%. Caminar, porque si no se le forman trombos. Es muy importante caminar. No hacer ejercicio, no saltar, no brincar. Tiene que bañarse común y corriente, las heridas limpiarlas, que les caigan agua y jabón, que eso es lo mejor para el aseo. La faja no hay que colocarla tan apretada, porque al apretar la faja se forma fibrosis y daña la cirugía. Cumplir con estos cuidados no solo acelera la recuperación, sino que también garantiza resultados más seguros y duraderos. La reciente reconciliación entre Bad Bunny y J Balvin, registrada durante uno de sus conciertos del artista boricua en México, se volvió viral en redes sociales y desató miles de comentarios por parte de millones de fanáticos que durante años esperaban este gesto. José también lleva muchos años representando a los latinos en el mundo entero. El reencuentro, sellado por un abrazo sobre el escenario, marcó un momento emotivo que rápidamente recorrió plataformas digitales y titulares de entretenimiento. Aunque todo comenzó como una amistad que dio paso a exitosas colaboraciones musicales desde el 2017, con el tiempo ambos artistas tomaron caminos distintos que los llevó a un distanciamiento. Si bien durante años se habló de una supuesta pelea, lo cierto es que nunca existió una confrontación pública directa. Diversas versiones apuntan a diferencias creativas y visiones artísticas como el principal motivo de la separación. Algunos seguidores también han señalado que la tiradera lanzada por Residente en 2022 contra J Balvin pudo influir en el ambiente al interpretarse que Bad Bunny tomó partido en ese episodio. Tras el éxito del álbum conjunto Oasis, las carreras de ambos siguieron rumbos independientes, consolidándose como figuras globales del género urbano. Hoy este abrazo simboliza un nuevo comienzo, no solo para la relación personal, sino también para una posible nueva etapa en la música urbana, un género históricamente marcado por rivalidades, pero que también encuentra en estos gestos la posibilidad de unión y evolución. Y tú estás orgulloso de ser de Colombia. Muy orgulloso, demasiado. La magia natural llega al Jardín Botánico para transformar este emblemático espacio en un escenario de luz, naturaleza, celebración durante la temporada navideña. A través de recorridos iluminados, estaciones temáticas y una ambientación especial, el jardín invita a los visitantes a vivir una experiencia sensorial que resalta la biodiversidad y la belleza natural en medio de la ciudad. El Jardín Botánico se viste de magia natural. Ya estamos cerrando, pero
es importantísimo decirle a la ciudadanía que todavía tenemos las puertas abiertas en la noche. Tenemos 7 estaciones y adicional recorridos guiados, talleres de postales, vamos a tener poesía bajo las estrellas, una cantidad de actividades para toda la familia. La programación incluye actividades culturales y experiencias renovadas pensadas para toda la familia, donde el arte, la música y el aprendizaje ambiental se integran en un recorrido que estimula la imaginación y el encuentro ciudadano. De recorridos guiados, disfrutando, digamos, de una biodiversidad maravillosa en el jardín, recorridos que hablamos específicamente de los tesoros que tenemos naturales, no solamente en la ciudad, sino en el país. Esta experiencia busca fortalecer el vínculo entre la naturaleza y la cultura, ofreciendo una Navidad inspiradora y diferente para todos los visitantes. La banda de Baranoa celebró por lo alto su aniversario número 30, edad de madurez musical, ratificada con la presentación de más de 300 artistas y espacio para la música, baile, coreografías, juegos de luces de última tecnología y un espectáculo de fuegos artificiales que tuvo lugar en la concha acústica del municipio. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, también resaltó el valor artístico de las bandas emergentes de diferentes municipios del departamento. Ha ido haciendo una serie de bandas que se van a ver, hay un desfile donde salen todas las bandas, entonces vamos a ver la dimensión del trabajo que se ha hecho con todo esto, y eso de una u otra manera pues le da a los muchachos la capacidad de participar, de crear. La banda de Baranoa la conforman 600 niños, niñas y jóvenes del Departamento del Atlántico que han llevado su talento a 18 países y han sido condecorados a nivel nacional e internacional. Actualmente, en el Congreso cursa un proyecto de ley para ser declarada la majestuosa Banda de Colombia. Luces, música e historia se unieron en un espectáculo celebrado en el interior de la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula en Bruselas para conmemorar los 800 años de la iglesia. El show buscó destacar sus detalles arquitectónicos más especiales. El templo, que ha acogido bodas y funerales de la familia real belga, fue construido en honor a San Miguel, protector de la ciudad, y a Santa Gúdula, quien encarna el espíritu y la historia de esa región. Un modelo en tercera dimensión de la catedral ayudó a diseñar el espectáculo de manera de que las luces se proyectaran con precisión sobre los muros, pasillos, bóvedas y columnas, resaltando su arquitectura gótica y brabantina y sus detalles. El show se dividió en 4 partes, comenzando por destacar la historia del edificio y su importancia para Bruselas.